Hola, ¿qué tal amiguitos? Soy el Padre Yair y el día de hoy les voy a hablar de la jerarquía en la iglesia. Acompáñenme. ¿Sabías que, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, jerarquía es la gradación de personas, valores o dignidades, y que jerarca se define como la persona que tiene elevada categoría en una organización o en una empresa? A lo largo de la historia de la salvación, la Biblia nos narra cómo Dios va poniendo a su pueblo al cuidado de los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, también al cuidado de Moisés y posteriormente al cuidado de los reyes. Es Jesús quien encomienda a los apóstoles el cuidado de su iglesia, cuando le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sabías que el pueblo de Dios se divide en laicos y clero? El clero son aquellos hombres tomados de entre los hombres para cumplir una función específica dentro de la iglesia. El clero se ordena jerárquicamente de mayor a menor en obispos, presbíteros y diáconos, y los 3 grados están llamados a servir al pueblo de Dios. El ministerio eclesiástico, instituido por Dios, está ejercido en diversos órdenes que ya desde antiguo reciben los nombres de obispos, presbíteros y diáconos. La doctrina católica, expresada en la liturgia, el magisterio y la práctica constante de la Iglesia, reconoce que existen 2 grados de participación ministerial en el sacerdocio de Cristo: el episcopado y el presbiterado. El diaconado está destinado a ayudar y a servir a los ministros de la Iglesia. Por eso, el término sacerdos designa en el uso actual a los obispos y a los presbíteros, pero no a los diáconos. Sin embargo, la doctrina católica enseña que los grados de participación sacerdotal, episcopado y presbiterado, y el grado de servicio, diaconado, son los 3 conferidos por un acto sacramental llamado ordenación, es decir, por el sacramento del orden. ¿Sabías que Papa significa Pedro Apóstol, primero de los apóstoles? Así es, el Papa es el sucesor del apóstol Pedro. El Papa es el vicario de Cristo, quien encabeza a toda la Iglesia, y junto con los sucesores de los apóstoles, a los que llamamos obispos, tienen la misión de santificar, de enseñar y de guiar al pueblo de Dios. Ellos son las columnas de la Iglesia. Para hablar de la jerarquía en la iglesia, podemos imaginarnos un árbol, en donde Cristo es el tronco. Los obispos son las ramas más grandes. Después hay otras ramas más pequeñas, y así hasta llegar a las hojas y los frutos. Cristo es el tronco que alimenta a toda la planta, a todo el árbol. Los obispos son las ramas más grandes que
se encargan de mantenernos unidos a Cristo y a través de ellos recibimos el alimento de la palabra y de la Eucaristía. Asimismo, los sacerdotes ayudan a los obispos a hacer llegar la palabra y la Eucaristía a todo el pueblo de Dios. La jerarquía de la Iglesia nos permite, a través del servicio al que Dios nos llama, mantener esta unidad, todos unidos en el cuerpo de Cristo. Muy bien, amiguitos, el día de hoy hemos aprendido que los diáconos, los sacerdotes y los obispos somos parte de la jerarquía de la Iglesia y que esta autoridad la hemos recibido por los méritos de Cristo, no para ser más importantes, sino para ser servidores del pueblo de Dios. Y así como el Señor ha llamado a nuestro obispo, ha llamado a los sacerdotes, incluyéndome a mí, también puedes llamarte a ti. Hoy te invito a que escuches la voz de Dios y te preguntes si no es que Dios también te llama a ti a ser sacerdote o a ti, amiguita, a ser religiosa. Dios los bendiga y que tengan un maravilloso día.